Sin duda no hay otra opción. La opción uno es Maduro, el fraude, la opción dos es la legitimidad González. En ese contexto lo que hay que decir es, hemos llegado a un punto tal de caricatura en Venezuela que para evitar la obligación imperativa de credibilidad de hacer un recuento acta por acta, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha entregado su credencial y proclamado presidente a Maduro con el 80% de los votos escrutados solamente, aún en la hipótesis de que esos fueran correctos. ¿Cómo vas a proclamar presidente a alguien sin haber terminado el recuento de votos? Para darte una idea del tamaño de este fraude. Carlos, en este momento hay una situación delicada en Venezuela. Hay personas en las calles protestando con cacerolas. No sabemos cuál va a ser el desenlace de esa situación. Ya Maduro fue hoy día proclamado prácticamente como presidente de Venezuela. ¿Cuál es su lectura del escenario? ¿Qué puede ocurrir desde su punto de vista? Me trae a la memoria el fraude del que fui víctima y de la que fue víctima el país entero el año 2019. El presidente Morales, el que le dice no al 21 de febrero, el presidente Morales que se habilita inconstitucionalmente como candidato y el fraude, el bloqueo de la segunda vuelta, el robo electoral, el apagón en el caso de Bolivia, la prolongación en el tiempo de la noticia que podía haber dado el Consejo Nacional Electoral a las 8 o 9 de la noche, lo da a las 12:05 cuando todo ha sido cocinado y luego se establece la lógica de que dice que hay un hackeo desde Macedonia del Norte para perjudicar el recuento de votos y acusa a Corina Machado de haberlo llevado a cabo. Eso es exactamente lo mismo que el apagón que tuvimos en el Tribunal Electoral con el conteo rápido y la presunción, comillas, de Evo Morales durante los días de la resistencia democrática de que había un intento de golpe de Estado. ¿Qué es lo que se está planteando ahora en Venezuela? En Venezuela la gente ha explotado porque estaba harta, porque la temperatura del agua había subido casi a 100 grados hasta que entró en ebullición cuando fue víctima de un fraude con cosas muy evidentes. Los testigos, es decir, los delegados políticos a los que no se les permite entrar a los lugares de recuento, a los que no se les entregan obligación que da la ley electoral venezolana, una copia del acta de cada mesa de elección, a los que no se les permite el recuento y no se les entrega esas actas. En ese contexto, lo que tenemos es que la oposición, como tú lo has anunciado, a las 6 de la tarde va a hacer un recuento de los votos a través de las actas que tienen, demostrando lo evidente, que la diferencia entre González y Maduro era entre 2-1 y 3-1 y que no hay razón humana posible para que con el 80% de los votos haya un 51% para Maduro y un 44% para González. Carlos, ¿cómo se puede evitar que esto escale a una situación de violencia que nadie quiere en Venezuela? Ahí acabábamos de hablar hace unos minutos con un ciudadano venezolano, nos dice que hay el riesgo de una guerra civil. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Cómo se puede evitar una situación tan extrema? Todo depende del gobierno de Maduro, que tiene una tradición de haber hecho ya acciones violentas con decenas, si no centenares de muertos hace algunos años por represión a las protestas populares. Si el gobierno decide la represión a bala y no solamente con la Policía Nacional de Venezuela, las cosas pueden complicarse porque la gente está cansada, está amargada, está harta y está, digamos, enfervorizada para salir a hacer una protesta democrática, como no puede ser de otra manera, como los 21 días de resistencia pacífica. La responsabilidad total de lo que pueda pasar está en manos de Maduro, a quien la experiencia me dice no hay que tenerle mucha confianza en esto de administrar la violencia. Ahora, el gobierno boliviano ya fijó una posición, fue uno de los primeros gobiernos del continente y del mundo en felicitar a Nicolás Maduro anoche. Ustedes se han unido con otros políticos opositores, acabamos de leer el comunicado, y rechazan este pronunciamiento del gobierno boliviano. ¿Nos puede explicar en ese sentido la posición en conjunto, cómo han llegado a esta posición? El criterio es fundamental, Tufi. Lo que pasa en Venezuela puede pasar en Bolivia en 2025. Lo que pasa en Venezuela puede pasar en América Latina en 2025, 26 o 27. Si no se pone freno a esta acción fraudulenta, tramposa, antidemocrática, vamos a entrar en una espiral sin fin, en una imposibilidad de llegar a una solución adecuada en el concepto de que los gobiernos dictatoriales o autoritarios, y el caso de Bolivia es el de un gobierno autoritario sin ninguna duda, es de no entregar el gobierno a pesar de que ha perdido
Y en ese contexto es muy importante el documento del Tribunal Supremo Electoral que firmamos hace algunas semanas, en cuyo punto número 5 el tribunal se compromete, y esperamos que cumpla, a transparentar el padrón, sea vía auditoría o sea vía un nuevo padrón, y eso tiene que informarnos en el curso de las próximas semanas para tener un mínimo de certeza. Tenemos que conocer el sistema informático, que no hayan servidores piratas, y tenemos que establecer la lógica de un tribunal electoral que está siendo sometido a la presión del Tribunal Constitucional y a la presión del propio gobierno, porque como tú sabes, solamente queda un titular, que es Hassan Teufel, como presidente del Tribunal Electoral. Todos los demás titulares han sido obligados a renunciar o han renunciado voluntariamente, y quienes lo suceden como suplentes hoy titulares tienen más bien una tendencia hacia la línea masista, cualquiera que ésta sea, del laxismo, del levismo. Por esa razón, la lógica del imperativo de la unión de la oposición comienza en un contexto clave, que es primero garantizar una elección transparente y después la unidad de la oposición. Enseguida voy a profundizar un poquito sobre esta advertencia que usted ha hecho en su propia cuenta de redes sociales sobre la posibilidad de un fraude que se pueda repetir en el 2025 en Bolivia, según lo que señala. Quiero de todas maneras aterrizar sobre la posición boliviana, del gobierno boliviano frente a otros gobiernos de la región. Vamos a tratar de poner un cuadro que hoy día ha difundido la plataforma Infobae, donde pone los países que están alineados en su apoyo a Maduro. Enseguida los vamos a mencionar. Los que han pedido que se haga un recuento más transparente. Aquí está, por ejemplo, esta lista de países que piden un acuerdo transparente o un recuento, en realidad un conteo transparente de los votos. Estados Unidos pide, la Unión Europea igual, España igual, Portugal igual, Alemania igual, Brasil, Colombia, Reino Unido e Italia. Son países que se han pronunciado para un recuento transparente, un conteo transparente de los votos. Todavía no dan su aval a lo que ha ocurrido en Venezuela. Hay otros países que vamos a ver enseguida, de acuerdo a la fuente que es Infobae, que acaba de agruparlo, países que apoyan, según Infobae, llama Infobae el fraude de Maduro: Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Madagascar, China, Siria, Irán y Rusia. Bolivia está ubicada en estos países que apoyan al gobierno de Maduro. Reitero, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Madagascar, China, Siria, Irán y Rusia son los países que ya se han pronunciado. Y países que rechazan directamente la votación de ayer o el resultado de ayer, los que rechazan ya con posición más concreta y contundente: Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y Ecuador. Bueno, la fuente es la plataforma Infobae. ¿Cómo ve esta configuración de gobiernos en posiciones como las que se están señalando, Carlos? En el caso internacional no es ninguna sorpresa. China, Rusia e Irán forman parte de un paquete de pensamiento que no es precisamente amigo íntimo de la democracia. Sus gobiernos, para empezar a hablar, son completamente autoritarios y no dictatoriales. Y en el caso de América Latina es una vergüenza la compañía. La dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua, la situación que plantean otros países que apoyan a Venezuela y al presidente Maduro, ya en este momento un dictador declarado, coloca a Bolivia en una situación que es verdaderamente lamentable, porque es un autoritarismo que apoya unas dictaduras, lo que caracteriza su naturaleza, porque no solamente lo hace Arce como presidente, sino lo hace también Evo Morales como expresidente. En cuanto a los países que objetan, es significativo el caso de Chile, que independientemente de su línea activa de izquierda, es institucionalista. Y los países que están en un balance un poco precario, pero que no deja de ser importante, está Brasil, que ha pedido un recuento exhaustivo de las actas para generar un reconocimiento al gobierno del... Ahora, llama mucho la atención un pronunciamiento muy rápido de Boric en Chile, que es de izquierda. Llama mucho la atención que Lula todavía no haya asumido él personalmente, pero sí su gobierno ciertamente se ha pronunciado, pero él no ha emitido de manera, diríamos, como presidente una posición, a diferencia de Boric, de izquierda también. Acaba de pronunciarse Bukele diciendo de que no va a retomar relaciones que tiene rotas con Venezuela desde hace 4 años con Maduro. Y bueno, de Petro también se esperaba un pronunciamiento, pero hablando de la izquierda, como que en la izquierda hay estos matices y estas diferencias de posición, Carlos. Sí, la más clara y valiente la de Chile, intermedia la de Brasil, cuya palabra es: esperaremos a que haya un recuento, pero todavía no hay una condena específica. Petro más o menos igual. México
Petro y López Obrador en realidad son iguales. Plantean y dicen, en el momento en que el Tribunal Electoral dé su palabra definitiva, nosotros la acataremos, cosa que ya ha ocurrido. Ha ocurrido que el fraude ha sido ratificado para evitar cualquier tipo de obligación, entre comillas, de recuento de actas. Dan por entregada la credencial oficial como ganador de la elección a Maduro, vulnerando lo obvio. Como te decía al principio, ¿cómo puedes entregarle una credencial a un presidente electo cuando no se ha recontado sino el 80% de los votos, además de la irregularidad de ese recuento, pero ni siquiera han esperado el 20% restante? Lo que te da una idea de la filosofía del gobierno de Maduro. No vamos a dar pie atrás, y esto depende de la presión interna fundamental, como ocurrió en Bolivia con los 21 días de la democracia, y de la presión internacional. Respecto a las posiciones de organismos internacionales que pudieran tratar de incidir, la ONU hoy, en realidad el secretario de la ONU también planteó que haya un conteo transparente. El grupo de Carter, que estaban como observadores, también ha ido en esa línea. No ha habido muchos observadores independientes en esta elección. Y ahora también se está pidiendo que la OEA también sesione de manera por ahí de emergencia para pronunciarse sobre este tema. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol de estos organismos? Por cierto, también la Unión Europea lo ha pedido. La Unión Europea, la ONU, el Centro Carter, que ha sido el único de los bloques internacionales o multinacionales que ha podido hacer una observación en el lugar in situ en Venezuela. Algo muy importante, Tufi. Es clave que entendamos que para las elecciones de 2025 es imprescindible la presencia de observación electoral, y son imprescindibles la Unión Europea y la OEA. No solamente por lo que representan, sino porque son las dos únicas organizaciones en América Latina que hacen observación en América Latina, quiero decir, que tienen las condiciones técnicas de análisis, de evaluación realmente cualificada para establecer irregularidades o para avalar una elección. Sería dramático y gravísimo que ni la OEA ni la Unión Europea sean autorizadas a venir a Bolivia, y este es un tema que está todavía pendiente por los antecedentes que tuvo la OEA de denunciar el fraude monumental al que fuimos sometidos en 2019. Lo último, en relación a la advertencia que usted hacía de un posible riesgo de fraude en Bolivia en el 2025, un poco analizando ambas situaciones, Venezuela y Bolivia. Bueno, Venezuela se jactaba anoche el presidente Maduro de decir que tiene uno de los mejores sistemas electorales del mundo, con 17 auditorías, si no me equivoco fue la frase, y todo lo que implica el voto, diríamos que la transmisión digital de los votos. Y en cambio Bolivia, diríamos que en ese sentido todavía no tendría un sistema de esas características más moderno, pero viendo un poco la composición de las cortes electorales, y en este caso el Tribunal Supremo Electoral, en Venezuela se cuestiona que hay una clara militancia de los llamados rectores, por lo menos la mayoría y el principal, con Maduro. En cambio, en Bolivia, ¿cuál es su percepción sobre la composición misma del Tribunal Supremo Electoral en virtud de garantizar una independencia en ese sentido, a diferencia de Venezuela? En el caso de Venezuela y Bolivia, el ejemplo del 2019 y ahora el 2024 en Venezuela, en 2019 en Bolivia, el instrumento es un elemento muy importante, pero el uso y la manipulación del instrumento, aún el mejor, puede ser el que defina el destino de un proceso electoral, como ha ocurrido en Venezuela o como ocurrió en Bolivia en el 2019. Pero sin duda se necesita su mejoramiento. Como te mencionaba en la primera respuesta, el Tribunal Supremo Electoral se ha comprometido en el punto número 5 del acuerdo que firmó con los partidos políticos, entre los que estoy yo como firmante, de hacer o una auditoría completa y depuración completa del padrón electoral, o hacer un nuevo padrón electoral. Ese es un compromiso que tiene que cumplir el Tribunal Supremo Electoral al más corto plazo posible, porque es imprescindible para hacerlo. El segundo elemento, que es más complejo porque tiene en el mandato hasta diciembre del año 2025, es la composición del Tribunal Electoral, que está sometido a la presión del gobierno, está sometido a la presión del Tribunal Constitucional, y tiene una composición, desde que son solo los suplentes, salvo Hasenteufel, como dije, Óscar Hasenteufel como presidente del tribunal, una tendencia muy proclive al MAS, sea este evista o sea este arcista, y eso nos preocupa. Tenemos que pedirle comprobación de consistencia en acciones efectivas de transparencia en el camino hacia el proceso electoral. Pero, ojo, mientras sigamos con un tribunal constitucional espurio y autoprorrogado, también esa presión puede ser un elemento distorsionador del proceso electoral.